Capítulo 17. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Itsuka sintió que el título que le habían dado era innecesario. No se sentía como una hermana mayor ni nada por el estilo, pero siempre se dio cuenta de que tendía a flotar y cuidar a sus compañeros de estudios. Como resultado de esas tendencias, tendía a notar cosas que los demás no pasaban por alto. Al igual que todas las otras chicas, encontró interés en el romance de cuento de hadas que supuestamente florecía entre su héroe favorito y su compañera de estudios. La situación tampoco le parecía descabellada. Por todo lo que había visto y oído, parecía una conclusión olvidada como tal. Cuando se despertó esta mañana y sorprendió a Miruko con una amplia sonrisa de oreja a oreja saliendo de su habitación, supo que algo había sucedido desde el principio. Había podido notar que había chispas y tensión entre los dos, y parecía haber llegado a un punto crítico. Lo que no podía entender era por qué causaba dos resultados drásticamente diferentes. Miruko había estado, se atrevía a decir, nerviosa la noche anterior durante los baños y Izuku, por lo que había visto el día anterior, era todo lo contrario, fuerte y seguro de sí mismo en todas sus acciones. Sin embargo, cuando pasó la mañana, fue como si hubieran cambiado de lugar, pero en un grado drástico. En el breve tiempo, Izuku había pasado de estar confiado y seguro a su anterior yo manso y retraído. Él todavía luchaba como lo había presenciado ella desde su cambio, era fuerte, pero todas sus acciones carecían de algo que ella no podía identificar. Por otro lado, había visto a Miruko pasar de ser una guerrera poderosa y ruda a algo más normal. Itsuka sabía que Miruko era normal como cualquier otra persona, pero conocer a tu héroe personal siempre cambia de opinión. Siempre había visto a Miruko como un pilar imbatible e inquebrantable de lo que debería ser un héroe. Ese seguía siendo el caso, pero Itsuka se había sentido humilde y le había recordado que los héroes seguían siendo solo personas. Reúnete, Kendo, tengo grandes esperanzas en ti. Mi patada no fue tan fuerte, ahora levántate. Con un rápido movimiento para reenfocarse, Itsuka miró a Miruko y su amplia sonrisa. Sin embargo, después de la sonrisa seria que había visto, su sonrisa parecía casi falsa y forzada. Se frotó las costillas del lado izquierdo e inhaló bruscamente cuando tocó un punto sensible. Miruko podría haber dicho que fue una patada débil, pero Itsuka sabía que se había lastimado las costillas, posiblemente incluso roto una o dos de ellas. Itsuka miró a su alrededor y notó que todos sus compañeros de estudios estaban en condiciones similares. Todos, excepto Izuku, tenía que sentir tanto dolor como ella, si no más. Por lo que podía ver, estaba muy magullado y tenía un tobillo lastimado, pero aún así luchó. Lo que ella había visto de su angustia anterior se había ido, o tal vez escondido era una palabra mejor, ya que todavía podía ver algo profundo en sus ojos. Independientemente de eso, pareció dejar todo a un lado y se centró únicamente en el momento y luchar frente a él. Después de la primera pelea contra Miruko, ella había captado algo en su rostro que decía un profundo dolor, pero él lo había guardado y atacado de nuevo. Estaban en su cuarta o quinta pelea contra Miruko, no podía recordar cuántas era ahora, pero podía decir que estaban mejorando. A pesar de decirles que inicialmente no trabajaran junto con otros equipos, Mirko no había dicho nada cuando finalmente sucedió. En ese momento, ella había notado el primer cambio real en Izuku, se dio cuenta de que Miruko les estaba dando falsas alternativas para un escenario de villano. Después de eso, todos se habían unido en un esfuerzo por tratar de derribar a Miruko, pero ella era demasiado fuerte. Pelea tras pelea, todos fueron derribados y pateados hasta el borde de la inconsciencia. Izuku se hizo cargo una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y todos los demás lo siguieron sin cuestionarlo. Itsuka podía decir ahora de qué habían estado hablando las otras chicas de 1A. Con su gran cambio ella siempre lo había visto como manso y débil, pero nunca lo juzgó por eso. Después de todo, a pesar de eso, todavía había ganado el festival deportivo. Él era un misterio que Itsuka no podía callar. Podía entender por qué Miruko había puesto su mirada en él e inicialmente le envió una invitación para estudiar y trabajar algo en Izuku. Parecía atraer a quienes lo rodeaban, casi como un magnetismo silencioso. Sin embargo, no importa cómo trató de ocultarlo o fingir que no era fuerte, todo cambió en una pelea. Independientemente de si su actitud era falsa o verdadera, Izuku era poderoso en cada pelea que tuvieron contra Miruko hasta ahora. Él siempre fue el último en pie, y ni él ni Miruko sacaron ninguno de sus golpes. Ella lo había visto recuperarse de ataques claramente dolorosos una y otra vez, pero él siempre se levantaba y cargaba por más.
Incluso Bakugo, a quien ella sabía que era duro como las uñas y bastante terco, había caído de rodillas y se quedó sin aliento mientras sostenía sus costillas en un punto. La única persona que no lo hizo fue Izuku. Algo en sus ojos era diferente, ella no quería llamarlo una locura, pero casi parecía así. Ella había visto este fuego ardiente en él que realmente la aterrorizaba, porque sin preocuparse por su propio dolor y heridas, Izuku siempre se levantaba y atacaba. Itsuka se levantó de un salto, ignorando el latido sordo de su costado y cargó seguido por algunos de sus compañeros de estudios. El ataque resultó en nada cuando todos tuvieron varios ataques esquivados, contrarrestados o cancelados. Miruko aún tenía que perder un partido. Itsuka podía decir que se estaba cansando al igual que el resto de ellos, pero las probabilidades aún estaban a su favor. 10 contra 1 y Miruko todavía los manejaba todos, aparentemente sin preocuparse por el esfuerzo. Sin embargo, después de casi 2 horas de peleas continuas, Itsuka se dio cuenta de que estaba empezando a ejercer presión sobre todos ellos, incluso sobre Miruko. Bloqueó una patada con sus manos agrandadas y le dolieron como nunca antes. Con un pensamiento rápido de usar el consejo de Miruko, encogió sus manos y las usó para tomar impulso para lanzar una patada a la mandíbula de Miruko. Itsuka fue levantada del suelo de su pierna cuando Miruko la había atrapado. Ser sostenida por su tobillo fue una experiencia nueva, y no agradable, ya que se sentía como una muñeca de trapo. La sonrisa que captó en el rostro de sus héroes significaba dolor para ella mientras hacía todo lo posible por prepararse para el ataque a pesar de su guardia en el lado opuesto de sus costillas que no le dolían. Una patada devastadora aterrizó y ahora palpitaba de dolor en ambos lados. Demasiado superficial, tu patada fue débil, y tu forma necesita mejorar. El tiempo de reacción en tu Kirk fue medio decente, sigue así. Itsuka sabía que el consejo era útil y bien intencionado, pero no podía apreciarlo en ese momento por su dolor. Ella respiró temblorosa y dolorosa mientras continuaba viendo la pelea desde su lugar en el suelo. Al igual que todos los demás habían jugado, Itsuka miró hasta que solo quedó Izuku. Cargó con una velocidad que Itsuka sabía que ella no podía igualar, y al igual que había sucedido en todas las ocasiones anteriores, ambos luchadores parecían entrar en una marcha diferente. Miruko siempre parecía estar a su nivel, lo que les dejaba una oportunidad para capitalizar, pero solo si tenían las habilidades para hacerlo. Sin embargo, cuando luchó contra Izuku, no dio tal apertura y lo golpeó sin piedad. Con una mirada rápida se dio cuenta de que estaba casi azul y negro por todas partes, pero aún así siguió luchando con ese fuego en los ojos. Itsuka no sabía si llamarlo fuerza de voluntad o estupidez, pero la atrajo. Dejó a un lado su dolor e intentó luchar junto a Izuku, pero al instante se dio cuenta de que era infructuoso. Cuando Miruko luchó contra Izuku, ella era una persona diferente, al igual que él. Acuerdo silencioso o no, ambos parecían estar expresando algo a través de sus puños. Itsuka se dio cuenta de su locura cuando Miruko le envió un puño directo a sus entrañas y supo que no podía esquivarlo. Sin embargo, a diferencia de todos los ataques anteriores, este la atacó sin que nada se detuviera, y Miruko no la estaba mirando. Sabía que si bloqueaba el ataque algo se rompería. Antes de que pudiera siquiera intentarlo, sintió un tirón en su camisa y se deslizó hacia atrás. Itsuka podía ver el pequeño zarcillo negro que se extendía desde ella hasta el brazo de Izuku, pero ni siquiera la miró. Su puño voló y se encontró con el de Miruko que había sido dirigido hacia ella, y definitivamente escuchó un crujido cuando sus puños se encontraron. Estaba claro quién era, y luego Izuku se estremeció, pero se deslizó hacia atrás para tomar algo de aire. Maldita sea, sabía que la brecha estaba ahí, pero no pensé que fuera tan lejos. Usó sus afiladas orejas para acercarse a Katsuki. Acostado a su lado sostuvo sus costillas con un dolor profundo con una mano mientras la otra golpeaba el suelo. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en la pelea frente a él. Itsuka también le devolvió los ojos, y se abrieron un poco. Izuku les había asegurado a todos los demás que la energía de la iluminación verde era puramente cosmética y un subproducto de su Kirk, pero ayudó a identificar cuánto poder estaba usando. Observó cómo las pequeñas oleadas que lo rodeaban parecían acelerarse y arquearse con más fuerza por las contracciones que desprendeban sus músculos, su respiración aún más laboriosa y su rostro con una mueca claramente le causaban dolor, pero aumentó su poder. Se disparó hacia Miruko a velocidades que ella apenas podía seguir y vio como los dos chocaban una y otra vez. Era tan hermoso como aterrador verlos atacar con tanto vigor. Itsuka trató de aprovechar el momento y ordenar sus pensamientos, pero de repente se remontan a lo que había dicho Miruko, la diferencia entre Izuku y Monoma.
Luchó contra la sensación de malestar que surgió cuando vio a Miruko lanzar un puñetazo y la piel de Izuku se onduló bajo el poderoso puñetazo. Sin embargo, pareció no prestarle atención cuando cargó y fue por un ligero descanso en los ataques de Miruko. Itsuka enfocó sus pensamientos de nuevo mientras miraba. Neito nunca recibiría tanto castigo, es un tipo decente, a pesar de lo idiota que siempre actúa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia real entre ellos? Entiendo que son personas totalmente diferentes, pero Miruko les dio mucha importancia, un mal perdedor y uno pobre, ¿cuál es la diferencia? Itsuka pensó mucho mientras una vez más veía a Izuku ser derribado, pero no pudo levantarse cuando Miruko lo sujetó con un pie en su pecho. Ese es el final una vez más. Ninguno de ustedes ha logrado ganar todavía, pero por ahora eso concluye la primera parte del entrenamiento. Creo que debería ser cerca de la hora del almuerzo, así que pararemos y descansaremos para almorzar, y luego comenzaremos la segunda parte. Miruko tenía una sonrisa en su rostro, e Itsuka vio a todos los estudiantes desesperarse ante la idea de más entrenamiento con ella, todos excepto Izuku, que todavía tenía ese fuego en el ojo, incluso bajo el pie de Miruko. De repente, una multitud de pensamientos entraron en su mente mientras comparaban más a Izuku y Monoma. Mientras trataba de pararse con los pies tambaleantes, hizo todo el camino hacia arriba antes de tambalearse y casi caer sobre sus rodillas, pero antes de que pudiera, un brazo fue envuelto debajo de sus hombros para ayudar a soportar su peso. Itsuka se volvió y notó que era Izuku quien había sido liberado de debajo del pie de Miruko. En ese momento hizo clic para ella. Izuku estaba en una condición mucho peor, pero aún así la puso primero. Se volvió hacia Miruko y casi se da un latigazo mientras gritaba. Miruko, creo que tengo una respuesta para tu pregunta. El héroe se volvió hacia ella intrigado, al igual que sus otros compañeros de entrenamiento. Ella era el centro de atención mientras se enderezaba con la ayuda de Izuku. Miruko inclinó la cabeza con aparente interés mientras hablaba. ¿Tienes o no tienes una respuesta? No debes pensar en ello, necesitas convicción y fe en ti mismo, de lo contrario está mal. Itsuka asintió con la cabeza ante las palabras y se mantuvo erguida sin el apoyo de Izuku. Tengo una respuesta. Su convicción, o tal vez fuerza de voluntad es una palabra mejor. La diferencia entre un mal perdedor y uno dolorido, es su impulso. Un pobre perdedor sufrirá la derrota, pero solo se quejará de ello y no hará nada para evitarlo. Cámbialo. Un perdedor adolorido aceptará su derrota, pero aún así se levantará y lo hará de nuevo, y seguirá intentándolo hasta que su derrota se convierta en una victoria. Itsuka sonrió ampliamente con lo que se le ocurrió. Su sonrisa vaciló levemente cuando Miruko se acercó, y aunque era más alta que el héroe, se sentía pequeña ante ella. Miruko se quedó en silencio y la evaluó durante varios momentos antes de sonreír ampliamente. El héroe número 7 luego extendió la mano y alborotó el cabello de Itsuka con un brillo orgulloso. Sabía que me gustabas. Eso es correcto, todo se trata de deseo y empuje. Un perdedor dolorido es elegante con su derrota y no deja que eso los deprima. Por otro lado, un perdedor pobre es todo menos elegante y acepta que su derrota fue por falta de esfuerzo. Bien hecho, Kendo, tienes una buena cabeza sobre los hombros y un futuro héroe prometedor. Itsuka prácticamente se pavoneó con el elogio y tuvo que luchar contra una sonrisa ensordecedora. Orgullosa de haber estado en lo correcto y la primera en tener una respuesta, Itsuka mantuvo su sonrisa radiante durante todo el día. El almuerzo fue un asunto interesante, miró a su alrededor y notó que todos sus compañeros de estudios se veían igual de cansados y agotados por su entrenamiento. Sin embargo, una inspección más cercana le dijo que Miruko la había trabajado a ella y a los otros estudiantes a los que estaba entrenando mucho más duro. Mientras que los otros grupos parecían cansados y físicamente agotados, Itsuka y su grupo tenían muchas más lesiones y parecía que iban a caer en el acto. En el fondo de su mente estaba agradecida, ya que para ella eso significaba que estaban recibiendo un entrenamiento más riguroso. Por otro lado, en mucho tiempo no le había dolido realmente como ahora. Como les dijeron los Wild Pussycats, ahora tenían que cocinar todas sus comidas. Algunos de los estudiantes parecen encajar perfectamente. Itsuka no tuvo ningún problema con eso, y notó que a algunos otros les iba muy bien, ya sea en general o con habilidades específicas. Sin embargo, algunos de los que ella notó parecían tan perdidos como podía estar, casi como si nunca hubieran puesto un pie en una cocina, por lo que se les asignaron tareas simples. Itsuka echó un vistazo a Izuku y lo sorprendió mirando a Miruko con una mirada lejana en los ojos antes de mirar hacia otro lado y hacia abajo. Solo unos segundos después vio a Miruko mirar a Izuku y luego darse la vuelta con un brillo confundido y herido en sus ojos.
sabía que definitivamente algo había sucedido entre los dos, y desesperadamente quería saber qué el lado lógico de su cerebro, sin embargo, le dijo que no era asunto suyo y que solo debería observar desde un lado. Sin embargo, no fue difícil notarlo, todo sobre los dos y su dinámica había cambiado de la noche a la mañana. Interactuaron de manera completamente diferente a como lo habían hecho el día anterior. Algo grande había sucedido y la mató no saberlo, a pesar de cómo siempre actuó como la hermana mayor y asumió la responsabilidad. Itsuka todavía era una joven adolescente de solo 16 años. En el fondo de su joven corazón de cuento de hadas quería arreglar lo que fuera que claramente había sucedido para separar a los dos. Asintiendo con la cabeza, decidió recopilar información sutilmente y tratar de ayudar a arreglar lo que había sucedido. Quería que la situación se arreglara por sí sola primero y naturalmente si era posible, pero también había decidido intervenir y actuar si podía. Miruko observó a todos los estudiantes correr y prepararse la comida con una sonrisa afectuosa. Le trajo un poco de calidez, saber que en realidad estaba ayudando a crecer y desarrollar a los estudiantes para que fueran mejores héroes. Finalmente sintió que había logrado encontrar un lugar donde encajar sin dudarlo. Una vez que la comida estuvo cocida, se dio cuenta de que era un guiso abundante para ayudar a mantener a todos con energía y recuperar la energía perdida. Rumi estaba a punto de tomar un cuenco para ella, pero luego vio a Izuku sentarse en silencio a su lado y colocar un cuenco. Todavía estaba muy confundida sobre lo que había causado el gran y rápido cambio en Izuku, pero también era un asunto privado. Si quería respuestas, y las conseguiría, tendría que esperar hasta que pudiera volver a tenerlo a solas. Le agregué zanahorias adicionales. No era lo mismo que su anterior frialdad hacia ella, pero tampoco estaba en condiciones de reventar de alegría. Miruko se prometió a sí misma que averiguaría qué lo había cambiado y haría que Izuku volviera a su estado normal. Si no podía, seguiría presionando e intentando hasta que no pudiera más. En lo profundo de su pecho, realmente le dolía ver a Izuku con tanto dolor, tanto si pensaba que lo estaba ocultando como si no. Ella podía ver claramente el dolor profundo en sus ojos. Miruko terminó su almuerzo rápidamente y con una pequeña charla ociosa con Itsuka, porque la niña había crecido en ella. Izuku había permanecido en silencio, pero todavía estaba sentado a su lado, y en su mente eso era un progreso por sí solo. No la estaba evitando por completo, lo que significaba que ella encontraría la raíz del problema que había causado su comportamiento. Una vez que todo estuvo limpio y guardado correctamente, notó que su grupo de estudiantes había logrado recuperar algo de vida. ¿Estás listo para la segunda parte de tu entrenamiento? Podría ser peor de lo que ya te he hecho pasar. Miruko sonrió ampliamente mientras los miraba y juzgaba sus expresiones. Ella esperaba algunos gruñidos o miradas de desesperación, pero la suposición correcta anterior de Itsuka sobre la opinión de Miruko sobre los perdedores parecía haberlos provocado. A pesar de saber que pronto se enfrentarían a desafíos difíciles, todos estaban listos para enfrentarlos, pase lo que pase. Muy bien, entonces sepa que esto será mucho menos agotador físicamente, al menos en términos de dolor. Ahora pasaremos a lo que realmente trata este entrenamiento, extendiendo su uso de quirks. A estas alturas ya está casi en su límite físico de peleando conmigo, ahora usa a tu quirk para empujar sus límites. Déjeme saber a mí o a uno de los otros maestros con qué está luchando y le proporcionaremos una manera de estirar sus límites. De luchar contra usted, tengo una buena idea de lo que debe mejorar, por lo que puedo dar sugerencias y respuestas recomendadas. Estás solo y yo supervisaré tu entrenamiento a partir de este momento. Todos asintieron con la cabeza antes de acercarse y le pidieron sugerencias sobre cómo mejorar mejor lo que les faltaba. 30 minutos más tarde, encontraron a cada uno de ellos en su propio infierno mientras empujaban sus habilidades mientras ya estaban al borde del agotamiento físico. Miruko observaba a sus estudiantes de entrenamiento con orgullo mientras cada uno empujaba y empujaba al límite. Le devolvió una sensación de nostalgia, porque siempre se esforzaba por ser y hacerlo mejor. Sin embargo, una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza la interrogó. ¿Cuándo había renunciado a ser la mejor? Miruko siempre quiso ser la mejor versión de sí misma que pudiera ser, pero también se había dado cuenta de que estaba contenta donde estaba. Su carrera en comparación con otros héroes había sido bastante corta y rápida. A la tierna edad de 26 años, ya era la heroína mejor clasificada y se encontraba entre las 10 mejores de todo Japón, incluso en todo el mundo. Ya era conocida y respetada. En algún momento a lo largo de la línea, se había dado cuenta de que ya no luchaba por la cima. No era inalcanzable, pero ella tampoco lo deseaba.
Dejó los pensamientos a un lado y observó a sus alumnos cuando vio a uno luchando o se detuvieron por un momento, le dio un consejo o aliento por mucho que afirmara despreciar a los equipos de héroes y trabajar con otros, se dio cuenta de que era bastante buena en eso. El pensamiento le trajo una cálida alegría, y sabía que Imari estaría orgullosa de saber que se llevaba tan bien con los demás. El entrenamiento terminó rápidamente y la cena se sirvió de la misma manera que el almuerzo. Todavía le sorprendió lo bien que los estudiantes trabajaron juntos con poca o ninguna práctica o equipos reales frente a ella durante la comida. Itsuka había reunido bastante coraje y conversó con Miruko sin dudarlo por su parte. Izuku todavía estaba mayormente en silencio, pero ocasionalmente contribuía con palabras y comentarios. La cena terminó rápidamente, y Miruko observó cómo todos los estudiantes limpiaban y luego se iban por caminos separados. Izuku, siempre servicial, fue uno de los últimos estudiantes que quedaban después de que todos los demás se habían ido. Una vez que Miruko notó que estaba solo y que nadie más los estaba mirando, lo agarró por la parte de atrás de la camisa y lo arrastró. Él protestó levemente, pero ella tiró de él hasta que estuvieron en una parte tranquila y apartada del bosque, lejos del edificio principal del campamento. Habla. Has estado extraño todo el día. Miruko se estremeció internamente. Ella pudo haber sido demasiado directa o contundente, pero Izuku estaba siendo extraño con ella y dolía verlo así. Por un momento permaneció en silencio e inmóvil mientras la miraba con preocupación. Al siguiente, fue como si una presa se hubiera desprendido y él divagara sin fin. No sabía qué decirte. O cómo debería actuar. ¿Debería haber fingido que no pasó nada? ¿Hubiera sido mejor no hablar contigo? ¿Cómo debería haberme disculpado por mis acciones? Hizo mal, pero luego fuiste tú quien actuó primero. ¿Por qué te escapaste? Toda la noche era todo en lo que podía pensar. ¿Estaba mal? Hay tantas preguntas que tengo, pero no sé cómo hacer nada. ¿Es extraño que me atraigas? Yo, estoy tan confundido. Rumi. Ella lo vio divagar más durante varios momentos mientras él miraba hacia abajo y se encorvaba sobre sí mismo, atrapó todo con sus agudos oídos. Lo que más sobresalió fue que él se sintió igual que ella y se sintió atraído por ella, pero lo que la lastimó fue que de alguna manera él creía que había hecho algo malo la noche anterior. Izuku, aliento. Miruko le suplicó que la escuchara y dejara de divagar, pero continuó sin fin. Necesitaba alguna forma de hacer que él se concentrara, pero también sabía que no podía usar ninguno de sus métodos violentos normales basado en lo que ella estaba escuchando. Él se lo tomaría mal y la situación solo iría en espiral. Rumi respiró hondo e hizo lo único que pudo. Déjalo sin aliento. Ella lo agarró por los hombros e inclinó su cabeza hacia arriba antes de chocar sus labios con los de él instantáneamente. El mismo placer y alegría de la noche anterior regresó a ella, y sintió que Izuku se ponía rígido debajo de ella. Un momento después, toda la tensión se liberó y él se sintió como gelatina debajo de ella cuando ella se aferró suavemente a él, pero lo suficientemente fuerte como para que no pudiera escapar. Cuando se quedó sin aliento, Rumi se echó hacia atrás y apoyó la frente en la de él. Ella notó que sus ojos estaban casi limpios de la niebla anterior, y volvieron a un verde tranquilo. Ahora habla, y despacio. Entendí la mayor parte de lo que dijiste, pero no entiendo por qué te sientes así. Rumi habló suavemente y con una voz suave mientras acariciaba las mejillas de Izuku. Lentamente abrió la boca y fue a hablar, pero las palabras no salieron. Se tomó unos momentos y recuperó el aliento antes de bajar suavemente la cabeza y apoyarla contra su pecho. Luchó contra cualquier emoción que pudiera haber causado y miró a Izuku. Él tenía los ojos cerrados y la oreja pegada a su pecho. Miruko se dio cuenta de que estaba usando su pecho como una almohada y escuchaba el latido pesado pero constante de su corazón. Abrió la boca de nuevo y las palabras salieron lentas pero mesuradas. Rumi escuchó todo y no dijo nada, dándole a Izuku todo el tiempo que necesitaba. Sabía que le había pasado algo desde la noche anterior, pero no se había dado cuenta de lo lejos que se habían ido sus pensamientos. Cuando finalmente dijo que sentía que había hecho algo mal y la había echado, ella puso su pie en el suelo. Miruko se apresuró a romper ese engaño y contó su propio lado de la historia. Su charla fue lenta y pesada, pero después de casi 30 minutos, ambos habían logrado decir todo lo que necesitaban y resolver su problema. Miruko acarició suavemente la espalda de Izuku mientras algunas lágrimas escapaban de él, se inclinó y se apretó suavemente contra sus labios nuevamente y sintió que el calor se extendía a través de ella mientras él suavemente agarraba su cintura. Le dolía saber que Izuku estaba inseguro por todo lo que hacía, pero lo ayudaría a saber que lo apreciaba todo. ¿En qué nos convierte esto exactamente ahora? Izuku cuestionó en silencio. Rumi jugó con sus palabras por un momento y pensó en cómo responderle. Después de unos momentos, volvió a besarlo suavemente y dejó que sus acciones expresaran sus palabras.
No creo que necesitemos ningún tipo de etiqueta. Solo somos nosotros. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que tenemos que hablar entre nosotros. Prométeme que lo harás, no importa lo tonto que creas que pueda parecer, o cuánto te asusta. Deberíamos poder decirnos cualquier cosa, sin importar lo que sea, lo mismo me ocurre a mí. Al igual que cuando enviamos un mensaje de texto, quiero decirte cualquier cosa y todo, y quiero escuchar todo lo que tú tengo que decir. Miruko se sintió profundamente herida durante todo el día por cómo había actuado Izuku, pero también lo entendió. Toda su situación era igual de nueva para ella, pero saltó todo sin pensarlo dos veces. Ella siempre se ocupaba de todo como venía y lo abordaba de frente, pero Izuku había dudado de sí mismo y había vuelto a ser como era antes de que ella lo ayudara. Dolía saber que ella le había causado confusión cuando se fue, pero fue solo un malentendido en el fondo, sabía que solo los haría más fuertes a medida que lo superaban. Rumi miró profundamente a los ojos de Izuku y vio que su vigor y luz normales regresaban a sus ojos. Sus acciones no eran tan avanzadas y sus movimientos lentos, pero segundo a segundo se estaba reconstruyendo a sí mismo. Miruko se inclinó y puso todo lo que tenía en su beso para expresar todo lo que pudo con ese único movimiento. Los labios de Izuku se separaron y presionó tan fuerte como pudo para inculcarlo todo en su mente. Sus manos se deslizaron por su cuello y cabello, tal como lo habían hecho antes. Una vez más el mundo se desangró, y todo lo que existió fue ese único momento entre los dos. Se echó hacia atrás y jadeó brevemente antes de volver a sumergirse para saborear cada momento que le permitía expresar sus sentimientos a Izuku. Habían hablado sobre la situación que provocó el malentendido y por qué había sucedido, pero a Miruko no le importaba nada, solo se alegraba de que se hubiera resuelto y de que su Izuku estuviera de vuelta. Estaba herida y había comenzado a creer que ella misma había hecho algo malo. Todo lo que quería era expresar su amor a través de su beso y eliminar cualquier duda de que no le importaba. Rumi sintió que se estaba muriendo de sed en un desierto, e Izuku era el oasis en la distancia. Bebió profundamente y tanto como pudo, mientras lo apretó contra un árbol con suavidad y le pasó las manos por los hombros. Una vez que se retiró, sus manos bajaron por el pecho de Izuku y cruzaron sus abdominales antes de que aterrizaran en su cintura y lo dejaran jadeando. Rumi. Su nombre sonaba tan celestial viniendo de él como siempre. Reprimió el gemido que amenazaba con escapar de su alegría cuando Izuku se aferró a su cuello nuevamente. En cambio, lo empujó suavemente hacia atrás y volvió a capturar sus labios mientras su pierna izquierda se curvaba alrededor de la de él. Miruko estaba jadeando y sin aliento mientras lo miraba profundamente a los ojos y decía todo lo que podía. Izuku. Capítulo 18. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia, ni nada relacionado con él. Todas las propiedades pertenecen a sus respetuosos propietarios. Espere. Izuku estaba sin aliento y no quería pensar en nada más que en Rumi presionada contra él. Sin embargo, tenía un pensamiento en la parte posterior de su cabeza que no lo dejaría solo. Tenía miedo de sacarlo a colación y arruinar el momento, pero confiaba en Rumi, y acababan de acordar hablar de todo lo que les molestaba. ¿Hay algo mal? Rumi lo miró a los ojos mientras le hacía la pregunta, pero Izuku solo negó levemente con la cabeza. Él respiró hondo y luego movió sus manos desde su cintura hasta sus mejillas y las acarició suavemente. No pasa nada, simplemente no me gusta cómo terminó nuestra conversación y quiero aclarar algo. Izuku podía decir que Rumi estaba preocupado por él y sus palabras por venir, pero aún así siguió adelante. Quiero aclarar lo que somos. Una etiqueta no es necesaria como dijiste. Pero quiero definir lo que somos el uno para el otro. Lo que sea que seamos, incluso si no lo compartimos con los demás, por nuestro bien, creo que es importante tener una definición clara, un límite. Rumi, ¿por qué no quieres etiquetarnos? Se exhaló un profundo suspiro mientras Izuku esperaba y temía su respuesta. Rumi tomó su propio aliento ligero y respondió. Esta cosa de hablar y comprender es mucho más difícil de lo que pensaba. Ella e Izuku compartieron una risa antes de que Rumi se inclinara hacia Izuku con la cabeza levantada para encontrarse con la de él. Rumi le robó un beso rápido antes de que ella apoyara la cabeza en su pecho y escuchara los latidos de su corazón. No hay nada malo con una etiqueta. Honestamente, pensé que no querrías eso, sentí que mis celos se apoderaban de mí. Tenía miedo de que si trataba de usar un término o etiqueta para definirnos, podrías tirar lejos, por miedo a ser demasiado pegajoso o enérgico. Rumi exhaló su propio aliento de duda. Ella ya lo sabía, o al menos lo esperaba, pero había empezado a darse cuenta de cuánto trabajo era una relación real, más que eso era lo verdaderamente aterrorizada que estaba de arruinar y perder lo que ahora tenía. Desde el momento en que besó a Izuku por primera vez, todo había cambiado y cambiado en su vida. Tengo sentimientos por ti, Izuku, pero tengo tanto miedo de estropear algo.
La miró y supo que todo estaría bien. Tan diferentes como eran, ambos compartían muchas similitudes. No te preocupes, Rumi, lo entiendo completamente. Después de la forma en que actué hoy y lo que sucedió ayer, pensé con certeza que ya había arruinado lo mejor que me había pasado. Pero luego volviste directamente hacia mí, y ahora estamos aquí. Rumi, ¿me harías el honor de ser mi novia? No pudo evitar la pequeña risa que se le escapó por la forma en que formuló su pregunta. Por supuesto, si me das el honor de ser mi novio. Independientemente de la dirección ligeramente cómica que había tomado su conversación, se sintió ligera aunque le había dicho que no importaba, y temía que él lo tomara como celos. Se sentía realmente bien que hubieran definido su relación. Rumi dejó a un lado sus pensamientos sobre el asunto resuelto y volvió a lo que realmente quería en ese momento. Sus manos en la cintura de Izuku lo empujaron hacia adentro, y ella capturó sus labios y se hundió en el calor que se extendía por ella. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, y siempre la dejaba deseando más cada vez que se separaban, tan vacío como la dejó cuando terminó. La sensación de plenitud que le dio en ese momento fue insoportablemente deliciosa. Izuku volvió a besar sin esfuerzo y apretó a Rumi contra él. Incluso solo un día lejos de ella, lo que él había causado, lo dejó agotado y vacío. Rumi ya se había arraigado en su vida, pero ahora que habían dado un paso en una nueva dirección, no podía pensar en ningún momento sin ella. Seguro de lo que eran ahora y sabiendo que ella le diría si no le gustaba algo, Izuku consumió a Rumi con un hambre interminable. Cada superficie con la que se sentía cómodo tocando fue pasada varias veces para inculcar cada detalle en su mente y cuerpo por igual. Encontró un gusto particular por el cuello de Rumi, los ruidos que soltaba y la ligera sensación de poder dominante que le daba eran estimulantes. Izuku. Él se apartó de su cuello ligeramente y jadeó cuando un escalofrío recorrió todo su cuerpo por la forma en que su nombre salió de sus labios. Izuku la miró profundamente a los ojos y no encontró nada más que lo que sus propios ojos reflejaban. Ambos tenían un profundo deseo de más al mismo tiempo, ambos dudaban en seguir adelante. Demasiado después de que pasó un momento, Izuku recobró el aliento mientras descansaba su frente contra Rumi, y se miraron profundamente el uno al otro. La ligera inclinación de su cuello fue notoria para Izuku, al igual que el comienzo de una marca roja que sabía que era un chupetón. Siempre había oído hablar de ellos, pero nunca creyó que fuera la causa de uno. La sensación que le produjo era extraña, pero le gustó. Izuku tuvo un impulso primordial que lo llamó, le dijo que necesitaba fortalecer la marca. El impulso le dijo que se asegurara de que todos supieran lo que era suyo. Estaba un poco sorprendido por los pensamientos repentinos, sin embargo, no podía negar que le dio cierto nivel de satisfacción carnal saber que Rumi lo deseaba tanto, y cuando su cuello se abrió más a su vista, la razón fue dejada de lado. Izuku bajó las manos y agarró firmemente el trasero de Rumi, complacido con la forma en que llenó sus manos, y cuando se derramó soltó un leve gemido. Cuando Rumi también soltó uno, supo que haría cualquier cosa para volver a escucharlo, al igual que todos los ruidos que hizo envalentonado. Amasó la carne flexible pero firme bajo sus manos y fue recompensado con varias liberaciones más de placer de la boca de Rumi. Izuku usó su fuerza más segura y levantó a Rumi del suelo, sus piernas sin dudarlo se envolvieron alrededor de su cintura. Con la diferencia de altura desaparecida, Izuku y Rumi estaban cara a cara, sus labios podían encontrarse sin dudarlo. Izuku revirtió su posición anterior y los estrelló ligeramente contra el árbol. La espalda de Rumi presionó contra ella, y la corteza la raspó levemente, pero no lo sintió. Inmovilizada entre el árbol y todo el cuerpo de Izuku, estaba envuelta en un calor que lo consumía todo. Izuku no pudo detener sus manos mientras continuaban amasando el trasero de Rumi, pero tampoco quería hacerlo. Encontró su lugar en el cuello de Rumi, y supo que era un lugar sensible para ella cuando instantáneamente soltó un gemido y se tensó contra él sabiendo que lo haría y que podría detener cualquier cosa que no le gustara. Izuku usó sus dientes y mordisqueó ligeramente en el mismo punto de pulso. Sus esfuerzos fueron recompensados con las manos de Rumi agarrando la parte posterior de su cabeza y bloqueándolo en su lugar mientras ella soltaba más gemidos. Si no le costaba respirar y su corazón latía salvajemente, Izuku estaba seguro de que había muerto y se había ido al cielo. Todo sobre Rumi se apoderó de todos sus sentidos. Su toque reunió firmemente todo lo que había debajo y lo memorizó todo. El gusto estaba firmemente ocupado por el cuello flexible de Rumi y el pulso palpitante debajo de sus labios, y sintiéndose envalentonado, su lengua se deslizó y pasó por el mismo lugar. Fue recompensado con el gemido más fuerte hasta el momento,
y las piernas de Rumi se cruzaron sobre su espalda en forma de X, y lo apretó con fuerza. Saboreó cada olor de Rumi, desde el olor ligeramente acre de su sudor hasta el aroma afrutado de su cabello causado por su champú. Su vista era bastante limitada, ya que en su mayoría tenía los ojos cerrados, pero cuando se abrieron, lo vio todo desde la forma en que su pecho se agitaba y le dio una mirada profunda al valle de su escote, hasta la forma en que su cabello se había despeinado bajo sus dedos acariciadores. Todo en ella era hermoso a su vista y no podía tener suficiente de ella. Su oído era el sentido más sobrecargado en ese momento, pero todo era perfección. Escuchó todos y cada uno de los ruidos que hacía Rumi, la forma en que su respiración la dejaba y se escapaba en varios gemidos y quejidos. Incluso el latido de su pulso y el torrente de su sangre eran evidentes. Incluso pudo haber sido suyo, o un ruido imaginario, pero lo asimiló todo. Izuku tampoco estaba completamente inconsciente de su propio cuerpo, el latido placentero pero también ligeramente doloroso de sus entrañas era muy evidente. Su agarre se aflojó solo un cabello, y Rumi se deslizó solo unos centímetros. Eso fue todo lo que necesitó para que su núcleo se alineara con Izuku, y ambos lanzaron un gemido muy pesado y acalorado sabiendo que Rumi tenía un firme agarre sobre él. La soltó y apoyó las manos contra el árbol para tratar de recuperar el aliento por la repentina oleada de excitación. Él la miró a los ojos, y por mucho que quisiera seguir adelante, supo por su mirada que ella quería lo mismo. No estaba bien no la acción o el deseo en sí, sino que sabía que no era el momento ni el lugar. Lo que ambos querían debería ser especial, y por mucho que él supiera que sería de todos modos, no creía que fuera del campamento en el bosque fuera la imagen romántica que tenían. Con gran lucha y gran fortaleza de voluntad, se obligaron a separarse unos de otros. Una vez que Rumi estuvo de nuevo sobre sus propios pies, ambos estaban a menos de un aliento el uno del otro. Izuku luchó por respirar, todavía atrapado en el momento, y se inclinó suavemente hacia los labios de Rumi. Buenas noches, Rumi. Se apartó lentamente, pero una fuerza desconocida lo tenía firmemente arraigado en su lugar. Rumi acortó la distancia entre ellos, pero agachó la cabeza y la apoyó en el hombro de Izuku mientras lo empujaba hacia adentro. Su abrazo fue profundo y poderoso, pero Izuku aún disfrutaba del contacto. Se apartó después de que pasaron varios largos momentos y lentamente empujó a Izuku a la distancia de su brazo. Buenas noches, Izuku. Su respiración era pesada y su voz baja, casi mansa. Izuku nunca la había escuchado así antes, pero se deleitó con eso. Después de un momento más de mirarse el uno al otro, se separaron suavemente en la noche. Una vez que Rumi supo que estaba a una distancia segura de Izuku, apoyó suavemente su hombro contra un árbol y lo usó para sostenerse. Con un estremecimiento profundo, alcanzó su hombro y aún lo encontró ligeramente húmedo por la lengua de Izuku. Nunca había experimentado nada parecido a lo que acababa de suceder y, por mucho que la aterrorizara, quería más. Una sensación de temor se apoderó de ella y suavemente se agachó para tocar su núcleo. Izuku solo la había golpeado levemente allí, pero el rayo de luz que había arqueado a través de todo su cuerpo era diferente a cualquier otra cosa. Lo encontró todavía muy sensible y bastante húmedo, con otro estremecimiento profundo, y se desplomó con más fuerza contra el árbol. Rumi respiró hondo varias veces y trató de enfriar su cuerpo sobrecalentado que estaba prácticamente ardiendo. Después de varias respiraciones largas y lentas para calmarse, Rumi se levantó suavemente. Ya no necesitaba el árbol como apoyo, comenzó a caminar lenta y deliberadamente hacia su habitación. Una ducha o un baño habría sido bien merecido, pero hasta que pudiera controlar o saber qué aspecto tenía tendría que esperar. Rumi se miró a sí misma con cuidado mientras se dirigía hacia la habitación que le habían proporcionado. Izuku se había adherido particularmente a su cuello, y aunque había frotado suavemente y calmado el área para enfriarla, notó que todavía había dejado una marca. El pensamiento la dejó un poco mareada y se le escapó una pequeña risa, pero aún así se subió el cuello de la camisa para cubrirlo. Su camisa estaba despeinada por el roce contra el árbol, pero había sido bastante fácil para ella enderezarla. Por otro lado, su cabello que Izuku había pasado por completo con sus dedos era salvaje y no se podía arreglar sin un cepillo. No le importaba, pero tampoco quería encontrarse con nadie. El único otro reflejo visible de su enredo con Izuku era la mancha ligeramente húmeda de sus pantalones cortos que se pegaba a sus muslos. Afortunadamente, sus pantalones cortos eran oscuros y ella solo lo sabía porque la tela se le pegó por la humedad que había creado. Su puerta estaba a solo unos pasos de distancia, y la seguridad estaba a la vista antes de saltar cuando escuchó una voz detrás de ella. Miruko, no quiero presionar, pero noté que algo pasó entre tú y Midoriya hoy. Quería saber si había algo que pudiera hacer para ayudarlos a ambos.
Rumi maldijo su repentina falta de atención y se dio la vuelta y lentamente se encontró cara a cara con Kendo y Hiro. Ambas chicas tenían miradas muy diferentes en sus rostros. Kendo estaba ansioso por ayudar y con los ojos muy abiertos. Hiro se estaba encogiendo y haciendo todo lo posible por imitar un tomate rojo cereza. Rumi miró a ambas chicas, y ellas a su vez hicieron lo mismo con ella. Vio como Kendo la miraba y parecía confundida acerca de su estado de ánimo. Por otro lado, cuando miró a Hiro, notó que la chica hacía todo lo posible para apartar la mirada de ella. Una ligera sensación de inquietud se apoderó de ella, pero la rechazó. Aprecio el pensamiento y el esfuerzo, pero eso no será necesario. Ya hemos resuelto nuestras diferencias. Kendo le dio a Rumi otra mirada y pareció concluir su pensamiento mientras asentía con la cabeza. Está bien, le pedí a Hiro que escuchara cuando te vi arrastrar a Izuku. Parece que ustedes pelearon a puños. Si puedo hacer algo más para ayudar, hágamelo saber. La mente de Rumi se acortó por un segundo antes de recuperarse. Kendo y Hiro intentaron girarse e irse, pero ella finalmente entendió el estado de cereza de Hiro. Sabía que la chica tenía buen oído, pero si Kendo le había pedido específicamente que se concentrara en ella y en Izuku. Rumi disparó su mano y agarró la parte de atrás del cuello de Hiro. Kendo continuó, sin darse cuenta de su compatriota perdido, mientras Rumi la miraba fijamente con una mirada de muerte. Vergüenza era una palabra demasiado ligera, pero no tenía nada más para describir su mortificación. Mientras sostenía a la joven adolescente después de un respiro para recomponerse, miró a Kyoka y habló. No. Una palabra. No necesitaba decir nada más, ambos sabían de lo que estaba hablando. Hiro no formó palabras y solo movió la cabeza de arriba a abajo vigorosamente para evitar cualquier ira que Miruko pudiera enviarle. Después de estar segura de que Hiro había quedado en silencio, Rumi la soltó gentilmente, antes de que pudiera escabullirse. Sin embargo, le dio un consejo. Vale la pena, así que di algo antes de que sea demasiado tarde. Nunca sabes cuánto tiempo tienes en la carrera de héroe, pero más que eso, si no actúas, él puede encontrar a alguien más. Si eso le sucediera yo, no estoy seguro de que mi corazón pueda aceptarlo, solo un consejo amistoso. Kyoka se volvió con un rubor más pequeño pero más profundo en sus mejillas y se inclinó profundamente y agradecida a Rumi. Sus distracciones desaparecieron. Rumi entró a su habitación y rápidamente tiró toda su ropa a un lado. La suave brisa que entraba por su ventana hizo bien en enfriar su cuerpo y aliviar cualquier tensión que Hiro y Kendo habían causado. Acarició suavemente su cuello de nuevo y pasó el pulgar por la marca que había dejado Izuku. Una pequeña risa se le escapó mientras se ponía su ropa de dormir. Una vez que se acostó y estaba descansando en su cama, decidió que tendría que usar su disfraz de héroe al día siguiente. El cuello alto le permitiría cubrir su nueva marca. Sin dudarlo, no se avergonzaba de eso, no en lo más mínimo, pero también era algo compartido entre ella e Izuku. Izuku tuvo una noche inquieta, el sueño no había llegado a él desde la noche anterior. Con pavor absoluto y con el corazón apesadumbrado mientras se dirigía a la habitación compartida de chicos, después de permitir que su cuerpo se enfriara, estaba liviano como el aire. Apenas podía creer todo lo que había sucedido en tan solo 24 horas, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Su caminar fue decidido mientras se dirigía hacia la habitación, pero su mente estaba en cualquier lugar menos presente. Izuku pensó en todo lo que había sucedido y no pudo hacer nada más que sonreír, y quiso saltar y gritar de alegría o un millón de otras cosas que podía hacer para expresar eso, pero se dio cuenta de que todo se reducía a que la única persona con la que quería compartirlo ya lo sabía. Incluso si no lo hubiera hecho, se aseguraría de que ella lo supiera. Casi brincando, Izuku llegó a la puerta y entró para ver a los otros chicos preparándose para los juegos. Todos se volvieron y lo miraron antes de que lo saludaran. Simplemente te perdiste los estudios adicionales que fueron retirados de nuevo. La cara de Monoma era increíble. Midoriya, deberías haberlo visto. Él estaba como esto no es nada, es solo una prueba de que uno B es mejor ya que solo una persona falló como si él no fuera una persona jaja. Izuku se rió entre dientes junto con Kirishima y se unió a los otros chicos. Habían sacado varios juegos de cartas y otras formas de pasar el tiempo. Su pensamiento de antes persistió, e Izuku se disculpó por un momento mientras se acercaba a su bolso. Una vez que lo alcanzó, buscó hasta que encontró lo que estaba buscando. Envolvió sus dedos alrededor de su teléfono y lo sacó de su bolso sin problema. La pantalla se iluminó y revisó sus contactos con una facilidad familiar. Izuku se desplazó un poco mientras Rumi estaba al final de su orden alfabético. Una vez que su dedo miró sobre el nombre, sonrió antes de darle un ligero clic. Apareció su nombre y él intervino en su cadena de mensajes con ella. Hizo tapping sin pensar mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas que quería.
Querida Rumi, no es eso. Izuku negó con la cabeza y volvió a intentarlo. La pasé muy bien esta noche, fue un pensamiento decente, pero probablemente demasiado adelantado, debería modificarlo un poco. Frunció el ceño en concentración mientras volvía a tocar su teléfono. Rumi, solo quería decirte que me encanta. De repente, Izuku se dio cuenta de cuál iba a ser su próxima carta, y lo detuvo en su lugar. Tuvo que tomarse un momento y pensar en las ramificaciones de lo que inconscientemente había tratado de decir. Nunca me había sentido así antes, pero ¿es realmente amor? No es que no lo crea, pero esa palabra significa mucho más, es casi como una promesa de lo que está por venir. Izuku tuvo varios otros pensamientos, y su mente comenzó a girar de nuevo, antes de recordar las palabras y los labios de Rumi que chocaron contra los suyos. Respira, solo respira, incluso si así es como te sientes, eso no significa que tengas que decírselo de inmediato. Está bien sentirse así y luego esperar para decírselo. Respira, solo respira. Después de varias inhalaciones y exhalaciones profundas, Izuku se calmó y escribió un mensaje claro con un propósito. Gracias por todo, me alegro de que hayamos tenido esa charla. No puedo esperar a verte de nuevo. Buenas noches. Soltó la respiración contenida y esperó con calma un mensaje de respuesta tan pronto como envió el suyo. Solo pasaron unos momentos, pero cada segundo era como un infinito mientras esperaba que pasaran cuando escuchó el timbre ligero pero claro de su teléfono. Al recibir un mensaje de texto, su corazón se detuvo por un latido antes de duplicar su ritmo. Yo también me alegro, lo disfruté. Buenas noches. El mensaje fue breve, pero transmitió todo lo que necesitaba, y el emoji de corazón rojo que terminaba su texto llenó a Izuku con una calidez que no podía ubicar. Hey Deku, ¿quieres que te repartan el próximo partido o no? Miró por encima del hombro a Katsuki y asintió con la cabeza con una sonrisa. Izuku volvió a colocar su teléfono en su bolso y se sentó junto a Bakugo. ¿Qué juego estamos jugando, Kat-chan? Su sonrisa era amplia e interminable. ¿No estabas escuchando antes? No voy a explicarte las reglas de nuevo. Izuku se rió entre dientes mientras jugaba en la noche con sus compañeros de clase y estudiantes de 1B. Obtuvimos todo lo que pudimos de él. Al principio, casi no respondía, hablaba con zumbidos sobre varias cosas y nos escupía maldiciones. Una vez que finalmente se calmó en un estado de calma, sacamos algunas cosas de él. Las palabras por sí solas no fueron de mucha ayuda: bar, portal, reclutas, traicionados. Sin embargo, encajan con el contexto de nuestra investigación. Se ha vigilado de cerca a la Liga de Villanos siempre que es posible, y las palabras ayudan a enfocar eso. Cerca del área donde Shigaraki fue capturado, teníamos un informe de un civil de extraños individuos entrando y saliendo de un bar. Con las palabras de Shigaraki ahora creemos que es una de sus principales bases de operaciones. Todo lo demás que obtuvimos de su interrogatorio es menos confiable, pero creemos que es fácil vincular Portal con Kurohiri. Betrayal es un poco más difícil. Como ambos sabemos, All Might, es probable que All For One esté detrás de la liga. Quizás Shigaraki se siente traicionado por él. En cuanto a los reclutas, debido al aumento de la actividad en esa área como lo mencionó el civil, es probable que después de que la influencia de Stein se vincule a la liga, la estén usando para reunir nuevos miembros. Aún no se ha confirmado nada, pero todos son pistas y bases sólidas. Lamento que no tengamos más, pero ha sido una investigación difícil. Honestamente, me sorprende que tengamos tanto como ya tenemos. Quien está realmente detrás de la liga, casi está siendo descuidado y eso me preocupa. Puede ser solo por recoger y limpiar el desastre de Shigaraki, pero todavía estoy preocupado. El último punto que nos queda es el propio Shigaraki. Sé que tenías el deseo de interrogarlo tú mismo porque está vinculado a All For One, pero eso ya no es posible. Después de la integración, Shigaraki tuvo otro episodio de palabras al azar y maldiciones lanzadas. Parecía estar teniendo una crisis de algún tipo mientras seguía gritando preguntas extrañas sobre sí mismo. Ya sea intencional o no, todas las palizas y las luchas indujeron lo que los médicos creen que es un ataque de pánico severo. Sin forma de detenerlo o calmar el episodio, se convirtió en un ataque convulsivo severo. Desde entonces, Shigaraki ha estado completamente silencioso. Las exploraciones y las pruebas confirman una actividad cerebral mínima o nula. Ahora es solo un caparazón vacío, todavía vivo, pero no del todo. All Might dejó escapar un profundo suspiro ante la noticia. Incluso si era un villano, todavía lamentaba escuchar lo que había sucedido. Gracias, mi amigo. Cada dato es útil, no importa lo pequeña que pueda parecer. Ambos sabemos lo peligroso que es, y ahora que Shigaraki está fuera de juego, parece estar dando un paso atrás en sí mismo, así que las cosas lo harán complicarse bastante.
El rostro de Olmiguet estaba lleno de preocupación e inconscientemente colocó una mano sobre sus viejas heridas. Estoy de acuerdo en que necesitamos airear por el lado de la precaución tanto como sea posible, pero según lo que sabemos hasta ahora, todavía tenemos tiempo. Cuando se trata de él, no hay garantías, pero aún debería estar igual de lesionado. Como siempre. Nuestro grupo de trabajo está obteniendo más poder cada día a medida que sale a la luz el verdadero terror de a quien perseguimos. Son solo pequeños pasos, pero vamos en la dirección correcta. Olmiguet asintió con lentitud y seguridad antes de que un pensamiento sobre su sucesor entrara en juego. Esto debe terminar conmigo. La necesidad de ayudar a los demás siempre estará presente, ya que ese One for All aún debe transmitirse, pero nuestra lucha contra All for One tiene que terminar ciertamente. Izuku ha crecido, pero no está listo. No puedo cargarlo con esa presión, su momento no tiene por qué llegar. Olmiguet apretó el puño y apretó los dientes mientras miraban más allá de las paredes que lo rodeaban. No miraba nada más que el futuro y cómo evitar que ocurriera el peor de los casos. Me pica, hombre, ¿no podemos ir a matar algo todavía? Una voz provenía de un hombre muy corpulento, aunque no se podía ver ni una onza de grasa en su enorme figura. La única forma de describirlo era musculoso. De su lado, en un acantilado que colgaba del lado de la montaña en la que estaban, había un hombre mucho más pequeño, pero no era menos intimidante. Nuestro objetivo no es matar a nadie. Solo estamos aquí para recopilar información y agitar a los héroes. Además, todavía no tenemos a todos aquí, así que mantén la paciencia un poco más. El jefe ya prometió muchas cosas por venir, pero este es el comienzo de todo. Su voz parecía ordenar a los demás a su alrededor mientras todos miraban hacia él. Me molesta, pero no es exactamente como si quisiera molestar al líder, es un tipo que da miedo. Al menos podría dejarnos matar a alguien. Todo este trabajo de recopilación de información no es adecuado para mí. Solo quiero aplastar las cosas debajo de mí, y hay algunos objetivos principales allí. El hombre grande y alto miró hacia la base de la montaña. Desde su posición ventajosa, apenas podía ver los bordes de las vías y los caminos que atravesaban la montaña en la base y hacia el centro. Casi podía distinguir lo que sabía que estaba allí: un gran campamento, que alberga un gran edificio que tenía a todos sus objetivos adentro y durmiendo. Oye, se supone que ese pez gordo de Miruko también está aquí, ¿verdad? ¿Crees que al jefe le importaría que jugar con ella? Ella podría ser un desafío, no puedo esperar más. ¿Estás seguro de que no podemos ir? ¿Aplastarlos todavía? Debajo de una gran capa que cubría su cuerpo, su carne parecía retorcerse y retorcerse mientras daba un paso adelante. Aún no es el momento, algunos de nosotros aún no hemos llegado. Puedes divertirte tanto como quieras una vez que hayan llegado. Además, solo necesitas pensar en las palabras que el jefe te dejó. Nunca dijo que no te diviertas y vayas a romper cosas, simplemente no mates a nadie. Los héroes necesitan sentirse amenazados pero seguros. Si empezamos a matarlos ahora, perderán esa sensación de seguridad. Los labios del pequeño hombre se abrieron y revelaron una carne desfigurada y con muchas cicatrices, unida por una multitud de perforaciones. Solo esperen, héroes, porque pronto recibirán lo que viene. Pronto todo se convertirá en un caos y el mundo te verá por lo que realmente eres: nada más que un montón de impostores y falsificaciones. Los dedos del hombre se movieron casi maniáticamente mientras un fuego azul bailaba entre sus manos.